Aquí ya empezamos con la trama oscura del tango, porque esto de la traída de mujeres para trabajar en los prostíbulos argentinos, y también en Montevideo van a venir algunas, ya es trata de blancas, ya no es simplemente un glamour o es algo de moda. Pero ¿qué pasa? Esto se complica más todavía, porque seguro los franceses, aparte de todo lo que significaba lo artístico, tenían sus propios vividores, sus propios vivillos, y con más inteligencia que los criollos, que los de Río de la Plata, los famosos macró, los macró, que ya vivían de las mujeres y que ven la oportunidad de trasladar su negocio hacia Argentina, hacia Buenos Aires y hacia el resto de las provincias, pero fundamentalmente hacia Buenos Aires. Entonces ahora se mezclan dos tipos de corrientes: los criollos que traen mujeres y los propios franceses, los macró, que en general son gente joven, que además vienen a vivir y tratan de pasar disimulados, o sea, tratan de vestirse de una forma diferente para no ser confundidos con los criollos. En general se visten como los anarquistas, y lo menos que tiene es de anarquista. La cuestión es que comienza entonces ya un éxodo de mujeres francesas hacia las capitales rioplatenses. Pero hay un escritor, un periodista de aquella época, francés, y fíjese usted cómo se llamaba el hombre. Se llamaba Albert Londres, mire qué nombre tenía. ¿Qué hizo? Se mezcló con la trata esta de blancas, con estos macró, y vio todo cómo era todo, siguió toda la cadena, cómo era, porque seguro no es fácil llevarse mujeres de un lugar a otro, por más que fuera en aquella época. No era fácil. Había que tener papeles, había que tener permisos, había que tener una pila de cosas. Y en general estas mujeres venían con pasaportes falsificados o en muchos casos sin ningún documento, simplemente sin papeles. Y entonces este hombre empezó a averiguar y cómo era tan fácil todo. Y lo que pasa es que la plata compraban a los capitanes de los barcos, compraban a los camareros, compraban en migración, o sea, tenían gente colocada en todos lados que les hacía la vista gorda y les dejaba pasar esas mujeres que de otra manera nunca hubieran podido viajar en forma legal. A estos grupos de mujeres que llegan de Francia se le dice: mandamos un fardo. Miren ustedes la palabra con un fardo o un lote. Esa es la palabra, es una palabra. Juntaban 10, 15, 20, 30 mujeres y las metían en el barco. Y bueno, y empezaba la odisea, y era una odisea realmente, porque por supuesto que no podían ir expuestas a que la viera todo el mundo, o sea, no iban a estar viviendo en primera, ni en segunda, ni en tercera, iban a la parte, las mandaban a la parte más oscura, más escondida del barco. ¿Y dónde eran? Las bodegas donde eran barcos a vapor. Ustedes imagínense el calor y las condiciones en que estaban esas bodegas, estas mujeres amontonadas, que les daban de comer para que no se murieran de hambre, y que aparte de noche las hacían salir a la borda para que respiraran, para que se oxigenaran un poco, porque realmente no podían vivir. Era un tipo de la esclavitud. Bueno, algo parecido. La cuestión es que estos fardos famosos, ¿por qué les llamaban fardos? ¿O por qué les llamaban lotes? Cuando llegaban a puerto,
cuando llegaban a Puerto, primero pasaban por Montevideo y después iban a Buenos Aires. Traemos un fardo de 17 a 20 kilos. Pero no era 17 a 20 kilos. Lo que le querían decir a los que estaban recibiendo las migraciones, los que estaban esperando el lote o el fardo, que eran mujeres de 17 a 20 años. O sea, que llegaban muchachitas a trabajar. Bueno, esto se hizo muy algo muy práctico, muy prácticamente desde el año hasta el año 20 prácticamente este tipo de traslado, de trata de blancas se hizo continuo. Sobre todo en 1910, el año del centenario de la Argentina, ahí hubo una traída impresionante de mujeres que fueron distribuidas por las principales provincias, las más ricas, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y el propio Buenos Aires. Bueno, o sea que esta trama viene turbia, viene oscura, porque en definitiva el tango, que había sido la excusa para arrancar con todo esto, termina siendo de alguna manera cómplice de la situación, aunque supuestamente los tangueros no sabían de todo esto, o si sabían, se callarían. Pero lo que sí es importante explicar es que a raíz de la aparición del tango en Francia y a raíz de todo el glamour y toda lo que significó Francia y los franceses y la sociedad francesa y la moda francesa, dio lugar a esto que es ni más ni menos que algo que hoy diríamos muy parecido a lo que pasa hoy en día con el narcotráfico. O sea, se compran lugares, se compran personas en todos lados, en todos los lugares donde puede pasar esas mujeres, y en definitiva todo el mundo hacía la vista gorda y dejaban que trabajaran y dejaran que bajaban en puerto. No todas llegaban vivas, porque imagínense esa travesía de varios días en esas condiciones precarias, era muy difícil que todas llegaran. La cuestión es que pasaba y eso se disimulaba. ¿La conclusión cuál es? Y bueno, la conclusión es que si bien el tango en Francia llegó a adquirir un glamour muy importante y que le dio posibilidades a muchos artistas rioplatenses, uruguayos, argentinos, y que además dio la oportunidad, porque gracias a Francia, Gardel empieza a hacerse conocido a nivel mundial. Fue ahí donde dio el gran salto, porque mientras estaba en el Río de la Plata, era conocido en el Río de la Plata, pero cuando dio el salto para Francia, ahí se hizo conocer. Y Gardel fue el que a su vez hizo conocer el tango por todos lados. O sea, que la parte linda del tango, la parte lírica del tango, tiene su que ver. Pero por otro lado tenemos esta parte, la parte oscura, que en definitiva la ligamos a los orígenes del tango. O sea, no es por gusto que se dice que el tango nació en los prostíbulos. Y bueno, algo de esto debe haber, porque está muy mezclado. Aparte de usted, fíjese una cosa, que los principales puertos de salida de estas mujeres de Francia eran Marsella y París. Nada más ni nada menos que los dos lugares por donde había entrado el tango a Francia. Sobre todo Marsella. Marsella, que es una ciudad con puerto, pero que es de menor valía, pero era una ciudad de un ambiente muy turbio, un ambiente muy feo. Y bueno, y ahí entonces eran los dos centros neurálgicos por los cuales se venían las mujeres al Río de la Plata. Los autores de tango, los letristas, vieron esto, lo vivieron y hicieron letras. Hay un autor, Cadícamo,
que vivió en Francia mucho tiempo, y aparte un hombre que murió casi cerca de los 100 años, o sea que vivió varias generaciones, y que retrata esto que yo acabo de mencionarlos en un tango que se llama Madame Yvonne. Madame Yvonne, que en definitiva era una pebeta del barrio latino, era una mujer más que trabajaba en el ambiente de la noche, pero era una pebeta hasta que llegó un argentino y la hizo suspirar. Y ese argentino se la trajo para Buenos Aires. Y ahí él hizo trabajar. Y entonces el tango termina diciendo, ya no es la pebeta del barrio latino, ya no es la mistonga Florcita de Lis, ya solo le queda, ya nada le queda, ni aquel argentino que entre tango y mate piantó de París. O sea que el tipo la trajo y después que la trajo desapareció. O sea, después que la hizo trabajar desapareció. Ese tango pinta clarito esta situación que acabamos de mencionar. Yo ahora les voy a pasar otros que más o menos, todos los tangos referidos a Francia tienen que ver con este asunto. Tienen que ver. Madame Yvonne, Ninon, así es Ninon, Margot, Araca París, todos esos tangos tienen algo de esto que acabamos de mencionar. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Y el sábado vamos a hacerlo igual. El viernes es feriado, pero yo igual por este video les voy a igual a dar la clase y voy a aprovechar a hacer lo que no hice hoy, que son las famosas anécdotas del tango, que ahí sí les voy a relatar algunas para recrear algunos hechos de aquella época. Bueno, nos vemos, chao.